En los capítulos anteriores de la serie Mujeres en la Ciencia, hemos visto cómo el hecho de ser mujer ha sido un gran obstáculo para todas nuestras protagonistas a la hora de desenvolverse profesionalmente. Prejuicios y un sinfín de otros argumentos en contra de que puedan desarrollarse y desenvolverse profesionalmente igual que un hombre. Sin embargo, ¿se imaginan si al hecho de ser mujer le agregamos el hecho de ser afroamericana en los Estados Unidos de los tiempos de la segregación racial, por allá por los años 40, 50 y 60? Soy Sebastián Ortiz y el día de hoy te invito a conocer la fascinante historia de la brillantísima Katherine Johnson, quien fue una activa partícipe en los cálculos que llevó a cabo la NASA durante todo su programa espacial, el programa espacial que les permitió finalmente, en abril de 1969, poner un hombre sobre la superficie de la Luna, en la misión Apolo 12. Así que, adelante. En 1918, en el condado de Greenberg, en Virginia Occidental, nació Katherine Coleman, siendo la menor de 4 hermanos de una familia de origen afroamericano. Desde pequeña, Katherine tuvo un gran interés por las matemáticas. Sin embargo, al igual que sus hermanos, no pudo continuar sus estudios secundarios en el condado de Greenberg. Esto debido a que en él solamente habían escuelas para negros hasta 8º año. Es por esta razón que toda su familia se tuvo que mudar para poder cursar sus estudios secundarios a la ciudad de Institute, también ubicada en Virginia Occidental, graduándose finalmente de la secundaria a la edad de 14 años. A los 15 años ingresó a la Universidad Estatal de Virginia Occidental a estudiar física y matemática, graduándose con tan solo 18 años en ambas licenciaturas. Estamos ya hablando del año 1937, 38, cuando en aquella época las mujeres no tenían muchas posibilidades de insertarse en el campo laboral. Es por esta razón que ella comenzó a trabajar como maestra en una escuela en el vecino estado de Virginia, donde conoció a su primer marido, James Goble, con quien se casó por allá por 1939. Paralelamente, el gobernador del estado de Virginia Occidental, junto con el rector de la Universidad Estatal de Virginia Occidental, acordaron la formación de cursos no segregados para estudiantes de posgrado. En aquel primer curso no segregado de la Universidad de Virginia Occidental fueron recibidos 3 estudiantes de origen afroamericano. Katherine Goble, ese era su nombre para aquella época, y dos hombres más que hicieron posgrados en el área de humanidades. Sin embargo, cuando estaba en su primer semestre, supo que estaba embarazada, por lo que dejó su carrera para poder dedicarse a su familia. Además de la hija que tuvo, Constance, tuvo 2 hijas más durante los siguientes años. Estamos hablando por allá en la década de los 40, en medio de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento la NASA, predecesora de la NASA, estaba muy interesada en mejorar sus prototipos de aviones para poder llegar más rápido a las islas del Pacífico, etcétera, etcétera. Esto significaba de que había muchos datos, se extraían muchos datos respecto a cómo debían ser las formas de las alas, solo por nombrar algunos. En aquella época no habían computadores, por lo tanto se contrataron lo que se llamaban las computadoras humanas. ¿Qué eran las computadoras humanas? Eran personas que eran muy hábiles en cálculos que estamos hablando de geometría analítica avanzada, álgebra avanzada, ecuaciones diferenciales, solo por nombrar algunos. Esta gente debía hacer todos esos cálculos que hoy en día hace un computador. Al comienzo de este proyecto, solamente personas de raza blanca podían participar como computadoras. Sin embargo, la falta de personal especializado producto de la guerra hizo que el gobierno de Franklin Delano Roosevelt permitiera que personas de color, principalmente mujeres, y aquí esta era una tarea que mayormente hacían las mujeres, pudiesen ser computadoras humanas. Pese a lo importante de esta labor, tanto para mujeres blancas como mujeres negras, el ser computadoras humanas era básicamente el único trabajo al cual podían aspirar, ya que eran catalogados por la NASA como personal, comillas, subprofesional. Eran una suerte de secretarias, pero con amplios conocimientos en matemática. Sin embargo,
se las trataba como tales, como secretarias a las cuales se les daban tareas específicas, pese a que todas tenían algún grado en ingeniería, en física o en matemáticas. Recordemos que estamos en los años 40, la época de la segregación. El estado de Virginia tenía una ley vigente en aquellos años en la cual se especificaba de que debían haber espacios para blancos y espacios para negros. Por ejemplo, en el caso del centro de la NACA, que estaba ubicado en Virginia, las mujeres de raza negra estaban destinadas al edificio oeste de dicho campus y las mujeres de raza blanca estaban destinadas al ala este de este campus de la NACA. En aquella época, Katharine Goble había vuelto a trabajar como maestra en una escuela, como profesora en una escuela, y lo haría hasta 1953, cuando comenzó a trabajar en la NACA por recomendación de un conocido que sabía del gran talento que tenía para las matemáticas y para hacer cálculos muy complejos. Y ahí es cuando comienza el momento de estrellato de nuestra protagonista. Uno de sus primeros trabajos fue encontrar las causas de un accidente de avión, en el cual habían muerto todos sus pasajeros y tripulantes. ¿Qué es lo que había sucedido? Una pequeña avioneta se había dado vueltas repentinamente en el aire, estrellándose debido a que el piloto había perdido el control. Luego de hacer una serie de investigaciones, se dio cuenta que la turbulencia que había golpeado repentinamente al avión era producto del aire expedido por la turbina de un avión más grande. ¿Qué es lo que significa? El avión más grande expele aire de su turbina y ese aire golpea o agarró a este avión más pequeño y lo remeció, lo sacudió entero, perdiendo el piloto el control y muriendo. Esta investigación, en la cual ella no figuró, ya que quien ponía el nombre y la firma era el ingeniero a cargo, pese a que ella había sido quien había hecho los cálculos, sirvió como base para establecer normas de distancia mínima entre aviones, a fin de que estas turbulencias emanadas de las turbinas no pudiesen afectar a otras naves, a otras aeronaves. Haciendo un pequeño paréntesis para hablar algo de su vida personal, en 1956 Katharine Goble enviudó, ya que su marido, James Goble, murió de cáncer. 3 años más tarde, ella se casaría con el oficial del ejército estadounidense, James Johnson, de quien tomaría su nombre definitivo. Bueno, ese fue un paréntesis personal en la vida de Katharine Johnson. Estamos por ahí por 1957, 1958, cuando la Unión Soviética sorprendió y dejó boquiabierto al mundo. ¿Por qué? Porque en 1957, en octubre específicamente, lanzaron el Sputnik 1, que fue el primer artefacto humano en salir al espacio y orbitar alrededor de la Tierra. Unos meses más tarde, los rusos también lanzaron a la perra Laika, quien fue el primer ser vivo de la Tierra en dar un par de vueltas alrededor de nuestro planeta. Como ustedes pueden imaginar, esto causó alarma entre los ciudadanos de Estados Unidos y en general del hemisferio occidental, porque ahora estamos hablando de que los soviéticos tenían la capacidad de poner incluso bombas nucleares en el espacio. ¿Qué iban a hacer los americanos? Iban a lanzarse de lleno para alcanzar a los soviéticos e incluso más, sobrepasarlos. Y es por eso que en el año 1958 la NACA fue renombrada como la NASA, fue reestructurada y de hecho sus instalaciones se trasladaron desde Virginia hasta Houston, Texas, que es el famoso Houston que todos escuchamos en las películas. Ya para esta época, Katharine Johnson era muy conocida al interior de la NASA por su talento para los cálculos, por lo que fue integrada al grupo de operaciones especiales, uno de los grupos punta en el programa espacial de la NASA. Cabe señalar de que ella fue la primera mujer y además persona de origen afroamericano en integrar este grupo, ya que estaba únicamente con hombres de raza blanca trabajando en los cálculos para poder poner una persona a orbitar alrededor de la Tierra. Por allá por el año 1961, Estados Unidos estaba muy atrasado en la carrera espacial. Es más, mientras los soviéticos en abril de ese año habían puesto a Yuri Gagarin en su nave, el Vostok 1,
para dar vueltas alrededor de la Tierra, los americanos todavía no conseguían un lanzamiento suborbital exitoso. ¿A qué nos referimos con suborbital? Algún lanzamiento que, si bien no diese la vuelta a la Tierra, por lo menos pudiese alcanzar alturas considerables. Katherine Johnson participó activamente el primer lanzamiento suborbital, en el cual estuvo el astronauta Alan Shepard. Fue un lanzamiento que alcanzó una altitud de 180 kilómetros, fue básicamente un lanzamiento parabólico, y que cayó en el mar unos cuantos miles de kilómetros más allá. De hecho, este vuelo suborbital a baja altura, comparado con lo que habían logrado los soviéticos, duró 15 minutos. Estamos ya iniciando la década de los 60 y estas computadoras humanas, estas mujeres que hacían cálculos manuales, comenzaron a ser sustituidas por computadoras programadas. En el caso de la NASA estamos hablando de una computadora de IBM que debía hacer los cálculos que antes hacían personas. El primer lanzamiento en el cual se aplicaría una computadora como las que nosotros conocemos hoy, no humana por así llamarlo, fue para dar la primera vuelta alrededor de la Tierra. Por parte de un americano, los soviéticos ya lo habían logrado, pero en fin, son detalles. Para nosotros, los americanos estaban con ataque. En aquella época ni siquiera los astronautas se fiaban mucho de los cálculos realizados por estas máquinas gigantes. Estamos hablando de máquinas que podían ocupar un piso completo de un edificio, por lo que se le pidió, de hecho lo pidió expresamente el astronauta John Glenn, quien sería el primer estadounidense en dar una vuelta alrededor de la Tierra, en orbitar alrededor de la Tierra, pidió que los cálculos a los que había llegado la máquina de IBM fueran verificados por Katherine Johnson. Y bueno, fueron verificados y en abril de 1962 los americanos lanzaron su primer satélite, por así llamarlo, su primera nave espacial, con una persona que dio la vuelta alrededor del mundo durante más o menos 5 horas, para luego caer en el mar. Como siempre, porque en esa época las naves caían y no se reutilizaban. Pese a ser una pieza central en el programa espacial, en la parte de cálculos, habían dos cosas que aún no estaban superadas. En aquella época todavía existían los baños segregados por raza, baños para negros y baños para blancos, en el centro de la NASA de Virginia. Pero, ¿cuál era el detalle? Que en el ala este, donde estaba ella, donde había casi solo personas de raza blanca, no había baños. Por lo tanto, ella tenía que recorrer 800 metros hasta el otro lado del edificio para poder ir al baño. Esta parte es muy bien retratada en la película Talentos Ocultos. Otra cosa también retratada en esta película, no me basé en la película para hacer esto, tuve que buscar más información para que no me pelen después, era que en aquella época los comités de ingenieros eran únicamente compuestos por hombres. Ella, como pieza clave del programa espacial, luego de insistir e insistir, logró entrar a las reuniones del comité de ingenieros, que eran las personas que conocían más en detalle los planes futuros que tenía la NASA. En 1962, el presidente Kennedy pronunció un discurso muy recordado frente al Congreso, en el cual se proponía como meta que antes del final de la década de los 60, un astronauta de los Estados Unidos pondría un pie sobre la Luna. Esto puso a la NASA a trabajar de cabeza. Tenían menos de 8 años para poder poner a alguien en la Luna, lo cual significaba que tenían que tener una serie de consideraciones. La velocidad con la cual se lanzaba el cohete, cuántas vueltas daría alrededor de la Tierra antes de impulsarse hacia la Luna, cómo debía tomar la órbita de la Luna, cómo debía desprenderse el módulo que aterrizaría en la Luna, con qué velocidad debía despegar el módulo que había aterrizado en la Luna, en qué momento debía hacerlo para poder acoplarse nuevamente con la nave que había quedado dando vueltas alrededor de la Luna, y luego en qué momento debía encaminarse nuevamente de regreso a la Tierra. Unas pocas preguntas. Pues bien, en toda esta vorágine de cálculo, geometría analítica, mecánica de fluido y lo que ustedes quieran, estuvo nuestra protagonista, Katherine Johnson, quien fue pieza fundamental, quien ya para los años 60 era una persona que aparecía en los nombres de los informes de la NASA, algo que era un gran logro, ya que fue la primera mujer
en aparecer como autora de estos informes que eran muy relevantes a la hora de proyectar las misiones espaciales que tendrían la misión final de llevar al hombre a la Luna. Y bueno, pasaron los años y se logró poner a una persona en la Luna. Katherine Johnson participó activamente en las misiones Apolo 11 y Apolo 12, en la realización de los cálculos, o más bien dicho, en la verificación de los cálculos a los cuales llegaban estas computadoras gigantes y monstruosas que eran las computadoras de los años 60. El Apolo 13 tuvo una componente que podría haber sido una tragedia. Un accidente mientras el Apolo 13 se aproximaba a la Luna provocó un apagón en la nave, lo que implicó que el Apolo quedó dando vueltas alrededor de la Luna. El Apolo salió por ahí por el 11 de abril del 70 y 2 días después, cuando iba camino a la Luna, ya casi llegando, tuvo este accidente. No se sabía qué hacer porque literalmente estaban los astronautas dando vueltas alrededor de la Luna a una gran velocidad. ¿Cómo los iban a sacar de ahí? ¿De qué forma lo iban a poder hacer siendo que el computador de la nave no funcionaba? Pues bien, pese a todos estos problemas, el equipo liderado por Katherine Johnson logró hacer los cálculos para poder traer de vuelta, por así decirlo, vale decir, indicarle a los pilotos qué debían hacer, en qué momento y con qué posibilidades, ya que el motor se había visto dañado, producto de un problema que había habido con el oxígeno, algo por el estilo. Pues bien, para suerte de los astronautas que estaban en el Apolo 13, ellos pudieron volver y fueron rescatados del mar el 19 de abril de 1970. También gracias a los cálculos de nuestra querida protagonista. Katherine Johnson participó en las 17 misiones de Apolo y luego participó en la misión del transbordador espacial. Ya estamos hablando de mediados de los años 70, años 80, jubilándose finalmente en 1986 a la edad de 67, 68 años. Desde entonces comenzó a recibir una serie de reconocimientos, tanto por la Universidad de Virginia Occidental, donde estudió, recibió reconocimientos del gobierno de Estados Unidos. El año 2015 la reconoció Barack Obama con la medalla de la libertad, y el 2016, en conmemoración del 55º aniversario del programa Mercury, uno de los edificios de la NASA fue renombrado con su nombre, un edificio que está destinado a la investigación en informática, recibió el nombre de Katherine Johnson. Katherine Johnson murió finalmente el 24 de febrero del año 2020 a los 101 años de edad. Para su felicidad, creo yo, tuvo una vida lo bastante larga para ser reconocida como una pionera, tanto por ser mujer como por ser una mujer de origen afroamericano. Vivió lo suficiente para conocer lo injusta y brutal que era la segregación en los Estados Unidos de la primera mitad del siglo XX y entrado los años 60. Pero también vivió lo suficiente como para poder ver cómo mujeres y personas de raza negra pudieron encaminarse hasta lo más alto de los círculos de poder de Estados Unidos. Barack Obama, Condoleezza Rice o Hillary Clinton, quien no era de origen afroamericano, pero era mujer y estuvo a punto de ser presidenta de los Estados Unidos. Así que, bueno, espero que les haya gustado este video. Si es que les gustó este video, no se olviden de suscribir en mi canal, activar la campanita y si están viendo este video desde Facebook, darle like a mi fanpage y compartir este video. Y bueno, espero que les haya gustado. Así que nos vemos en el próximo video y por supuesto en el próximo capítulo de la serie Mujeres en la Ciencia. Adiós.